Dios cero. Ahí está. Bienvenidos a todos, Pluraltech 2023. Mi nombre es Ezequiel. Hace ya 21 años que vengo dando vueltas por este mundo. Y para algunos, o para tal vez la mayoría, estos son los mejores años de la vida. Todavía no lo creo. Y seguramente ustedes a mí también pensaban lo mismo. Ahora, les voy a contar una pequeña historia de hace unas semanas sobre mi abuelo. Mi abuelo, quien reside en la siempre entretenida Buenos Aires hace muchísimo tiempo, entró en lo que yo denomino su primera crisis de los gloriosos 70. Empezó a estar triste, depresivo, bueno, esas cosas autodiagnosticadas, porque ninguno de nosotros fuimos a terapia, excepto yo, que soy la primera persona en mi familia que va a terapia. Saludo a Romina, que me estará viendo seguramente, a la licenciada, muchas gracias por todo. Y bueno, llaman a mi padre, quien seguramente estaba pensando en cualquier cosa menos en su padre. Le cuenta que su papá estaba triste, y mi viejo dice, bueno, seguramente se quiere ir al cielo, yo lo voy a buscar en el auto. A todo esto, mi viejo recorre los interminables 1500 kilómetros que separan la ciudad de Misiones con la ciudad de Buenos Aires, y se lo trae por aquel auto. Hacía 7 años que yo no veía a mi abuelo, un montón. La última vez que lo vi tenía 63, estaba joven, todavía fuerte, tipo grandote. Y cuando lo vuelvo a ver, era una persona completamente distinta, flaco. Bueno, entonces yo estaba muy ansioso de poder hablar de mi abuelo desde otra perspectiva completamente diferente, ¿no es cierto? Con una mirada de 21 años, más adulta, quizás poder entablar una relación y una conversación con él. Pero para eso faltaba todavía, porque mi abuelo en Buenos Aires no quería hacerse ningún estudio médico. Seguramente porque en Buenos Aires no habrá ningún hospital tan bueno como el que había en Campo Grande. En Campo Grande debe estar el mejor hospital de la provincia, porque mi abuelo quería atenderse ahí. De los 700.000 hospitales que había en Buenos Aires, él quería ese. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Bueno, la forma de mi abuelo saber si estaba bien o estaba mal de salud era ver cómo está su hermano. Y su hermano está peor que él. Le falta un dedo, ya no camina, tiene diabetes, tiene un montón de quilombos. Y mi abuelo estaba triste, hermano. Pero bueno, él no lo sabía hasta ese entonces, hasta que fue a hacerse los estudios para ver a su hermano, qué sé yo. Y ahí se dio cuenta de que, claro, él estaba bien, porque todavía tenía los 1000 dedos, no tenía diabetes. Así que bueno, si alguien necesita hacerse un chequeo médico, lo único que tiene que hacer es ver cómo está su hermano. Y si está peor, usted cambia. Así que bueno, después de todo este recorrido que hace mi abuelo por Campo Grande, visitando a sus abuelos, a sus hermanos vivos y también a sus hermanos muertos en el cementerio, llegó a la conclusión de que bueno, todavía me quedan un par de años y puedo divertirme un poco más. Y ya era mi momento también de poder hablar con él. Empezamos jugando una partida de truco, juego en el cual yo no soy muy bueno, porque como soy hombre no sé mentir. Y en ese juego, para los que saben, tienen que mentir bastante. A todo esto, entre tanto que va, tanto que viene, le robo un par de puntos, le pregunto a mi abuelo sobre su hábito de fumar, a lo que me responde que empezó a fumar a los 13 años. Esta conversación y esta charla no tiene nada que ver con el cigarrillo, el haiz. Pero bueno, me comenta cómo empezó a fumar. Comienza a fumar a los 13 años, su papá plantaba tabaco, a lo que él iba y robaba esos ojos de tabaco. Y para encender el cigarrillo, debajo de su casa, o sea, donde estaba la cocina de leña, se producía un agujero en la madera que hacía que se cayera la brasa al piso. Él las iba a buscar, se iba al monte y se prendía el cigarro. A todo esto, con esta pequeña pregunta, comienzan a brotar muchísimas anécdotas de mi abuelo. Todas las cosas que él hacía de joven, todas esas cosas que pudo lograr, todos esos sueños, todos los que no pudo lograr también. Y bueno, fue muy cariñosa la forma en la que él me la contaba, ¿no es cierto? Cómo robaba sandías, tenían una banda de narcotráfico de sandías ahí en un Campo Grande. Bueno, si alguien tenía en Campo Grande una plantación de sandías, seguramente mi abuelo las robaba para hacer maldades. Y ahí andaba él. También me contaba que su mamá siempre le daba unos besos para salir a bailar, y de que esos bailes volvía caminando, porque obviamente no había colectivos de los 70, entonces tenía que ir caminando desde punto A a punto B, un frío muy, para junio. Bueno, pero él salía bailando, ¿cierto? A todo esto, en un momento se produce un silencio completamente. Se podía notar los años que habían pasado a través de los ojos de mi abuelo. En ese momento me dice, cuando me acosté ayer tenía 40 años y hoy tengo 70. Toda una vida pasó por delante mío. Y en ese momento se produce otro silencio más incómodo, y noto en los ojos de mi abuelo una tristeza muy palpable. A lo que yo le digo, tranquilo abuelo, no viviste una mala vida, disfrutaste, te reíste, bailaste, robaste un par de sandías, pero viviste cada momento y aprovechaste cada segundo. Muchísimas gracias.